¿Sí? Ve. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Aquí. Ok, ¿qué tal familia? Qué gusto saludarles nuevamente en esta su reunión de el programa Renovando el Entendimiento. Sumamente contentos. Hoy tenemos la participación de un invitado que lo amamos mucho. Aquí, ustedes saben, la red de Agua Viva es una red que la definimos como una red de una familia en Cristo. No hay aquí jerarquías más que el edificarnos mutuamente unos a los otros, amarnos, ver lo que está haciendo Dios en cada uno de los lugares de nuestra asignación. Y ahorita, claro, ahorita vamos a empezar a interactuar todos los que estamos en diferentes ciudades, pero hoy tenemos como invitado especial al pastor Juan Carlos Ramírez de allá de Acacias, Colombia. Pastor, bienvenido y salude a la audiencia de Agua Viva para las Naciones, porque usted es parte de nuestra familia, amado. Ok, muy buenas tardes desde acá de Colombia, más exactamente a Casillas, en el departamento del Meta, y agradecido con la familia del pastor Apóstol Ugarte, su esposa, sus hijos, sus hijas, y toda la familia que hace parte de esa comunidad que está allí reunida. Saludamos a cada oyente, a cada uno de los que se conectan en esta tarde, y es un tiempo edificante, lo puedo sentir y saber en mi espíritu, y que cuando nos reunimos hombres de Dios, lo que hacemos es sumar para la edificación del cuerpo. Apóstol, muchas gracias por su invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Siéntete parte de nosotros, por favor. Y de veras nos honra mucho que estés aquí. A todos los demás, un abrazo gordo. Qué bueno que nos estamos reuniendo hoy de tantos lugares, ¿verdad? Ahorita se va a empezar a adicionar más personas de la red. Y nuevamente, muy contentos por este tiempo. ¿Qué reto tan grande tenemos hoy los hijos de Dios de no quitar nuestros ojos de lo que el Espíritu está haciendo? Siempre habrá que tratar de interpretar desde el Espíritu lo que está pasando en la tierra, pero lo vuelvo a repetir, desde el Espíritu. Los ojos materiales, los ojos físicos pueden interpretar diferentes cosas, pero los ojos del Espíritu, si estamos realmente estando atentos a lo que el Señor está haciendo, podremos interpretar los tiempos desde la óptica de la mente de Cristo. Creo que es el reto más importante en todo tiempo para los hijos de Dios, en todo tiempo, llámele tiempo de pandemia, llámele tiempos de abundancia, tiempos de escasez en el concepto terrenal, nosotros poder ver desde la mente de Cristo lo que está pasando. Y el reto será cómo nos podemos adicionar a la obra del Señor en este tiempo, ¿verdad? Nuevamente le damos la bienvenida a todas las personas que nos están recibiendo, Eduardo Arrieta, Liliana Gallegos, Ángela Fierro, Yocho González y muchas otras más personas que nos están recibiendo, esposa. Les pedimos que nos hagan el favor de compartir para que este mensaje llegue a más personas. Y empiezo con esta pregunta aquí a este panel de hombres entendidos. ¿Qué perciben desde el Espíritu que Dios está haciendo en este tiempo? Nosotros tenemos el reto más grande para nosotros es otra vez operar desde el espíritu, no desde el alma, y mucho menos con conceptos religiosos, sino completamente espirituales. Yo quisiera preguntarle a mi amado pastor Pedro allá de Denver,
¿Cuál es tu percepción en el espíritu de lo que Dios está haciendo, Pedro? Adelante. Gracias, apóstol. Un honor poder edificar al lado de todos ustedes. Yo tengo esa percepción justamente espiritual. En esta hora el reino está siendo sacudido, está siendo cernido, es decir, está pasando por un tamiz para segmentar población, para segmentar entendidos, para segmentar creyentes de hijos, ateos de creyentes, y para traer en cada porción, en cada segmento de la población, un entendimiento acorde a posición. Y creo que para los hijos es un tiempo muy importante el poder discernir lo que está ocurriendo, porque de todas maneras es un tiempo de avance del reino, apóstol, y es un tiempo de avance como nunca antes lo habremos podido ver, pero es necesario que todos asumamos la posición donde estamos y que el reino avance a partir del entendimiento de los entendidos. Y es lo que creo que está haciendo Dios, poner un tamiz, cerniendo, diferenciando, para que a partir de ahí la iglesia pueda entrar en en un mejor desarrollo de su labor. Qué interesante tu postura, Pedro, porque a veces tenemos mucho miedo de utilizar la palabra discriminar, pero la palabra discriminar en sí no es una palabra incorrecta, sino hacer diferencia entre. Ese es el trasfondo correcto de la palabra discriminar, hacer notorias las diferencias. Lo que tú sientes en tu espíritu, ahorita veremos qué dicen los demás, pues es este tiempo de una separación. Y fíjate que desde el Génesis es una palabra que se utiliza muchísimo. Ustedes analizan Génesis y dice, y Dios separó, y Dios separó, y Dios separó. Y no estamos hablando aquí de una discriminación como el mundo la ve, pero yo coincido contigo, y ayer era un tema, fíjate qué interesante, que hablaba con una persona respecto a que Dios sí está segmentando, no como castigo, que quede claro, porque Dios no jamás va a condenar a sus hijos, pero cuando hablamos de juicio en la iglesia, nunca será un juicio condenador, pero sí purificador. Nosotros estamos teniendo un proceso de salvación en el alma. La salvación en el espíritu produce que nuestra alma se vaya sanando, se vaya salvando conforme Cristo va avanzando. Y coincido contigo, creo que Dios está trayendo una limpieza en su iglesia misma, para traer un orden en todo lo demás que está fuera de Cristo. Primeramente, Dios trabaja con su iglesia purificándole. En esta purificación es que muramos más a lo terrenal, que muramos más a lo que no está alineado a Cristo, pero también creo algo, creo que Dios está trayendo un tiempo de alineación de los corazones, porque no necesariamente los ministros han alineado su corazón a la voluntad de Dios. Creo que hay un tiempo donde Dios está, sí, segmentando para que los entendidos sigan entendiendo más, pero los que de una u otra manera no se han alineado el corazón, no solamente a la mente de Cristo, sino al corazón, Dios está trayendo una purificación. No sé si alguien más quiere opinar de este proceso de purificación y de ¿cómo decirle? De mayor precisión en todas las cosas. No sé si alguno de ustedes quiera ahondar en esto. Adelante, Cristian. Gracias, Sí, gracias, amado apóstol. Parte de lo que he podido discernir y he podido lograr entender es también de que como hijos de Dios, con una revelación de una verdad presente, hemos venido a establecer un empoderamiento en este tiempo. Asumiendo de que no son cuatro paredes donde debemos de estar desarrollándonos, ¿verdad? Sino que es en el campo, es en la parte externa, donde el mundo pues está necesitando de esas personas con entendimiento para poder llevarlos adelante, tomando esos puestos de liderazgo, esos puestos importantes dentro de las distintas jerarquías comunitarias, municipales y de gobierno,
para poder asimilar esta situación, y nosotros con ese entendimiento y esa revelación de ese Cristo impartido en nuestras vidas, pues tomar las mejores decisiones, porque no son decisiones propias, no son decisiones meramente nuestras, sino que son decisiones que vienen directamente de ese Cristo que tenemos nosotros, y que nos da esa orientación y esa guía para poder llevar la situación como hijos de Dios y de la mejor manera y con esa sabiduría eterna, ¿verdad? Entonces, ese empoderamiento en este tiempo como hijos con una revelación es sumamente importante. Sí, yo creo que Dios está activando a su iglesia fuera de las cuatro paredes para que lo manifieste, totalmente de acuerdo. Pero ¿creen que también está habiendo un alineamiento al corazón de Dios? ¿Creen que Dios está purificando algo en los corazones de sus ministros? ¿Quién cree que Dios está trabajando en los corazones? ¿Hay alguien que quiera participar esto? Adelante, Jorge. Jorge y luego el pastor Juan Carlos. Sí, el otro día creo que habíamos comentado, apóstol, sobre el pasaje, bueno, creo que comenté sobre el pasaje de donde habla el Señor acerca de la poda. Y lo interesante de la poda es de que, porque hace un rato comentó algo muy cierto el pastor Pedro, y usted lo estaba comentando también, es una purificación o una limpieza que hace una diferencia, porque no porque Dios haga diferencia, pero ahí en ese pasaje dice que él poda a quien da fruto. Entonces, no poda a todos. Él está haciendo él está trayendo una limpia, está trayendo una modificación en nuestro interior, porque pues la edificación de la iglesia empieza dentro de nosotros. Eso también nos lo tiene que estar el Señor, nos está ayudando a entenderlo, porque honestamente, gran parte cuando hablamos de vamos a edificar, siempre estamos pensando muchas veces en lo externo, pero todo esto que está sucediendo dentro de nosotros, esa limpieza, esa purificación, creo yo que el Señor la está haciendo porque yo creo que vio que hay hijos que están tomando decisiones, que están entregando su corazón, que están siendo dispuestos al cambio, están siendo dispuestos a esa poda. Y entonces el Señor, me parece que al que ha dado fruto en esa disposición de cambiar, porque el cambio, la transición es un reto, hemos hablado en otras ocasiones de esto, es un reto. O sea, tenemos que modificar nuestras estructuras, nuestras formas de pastorear, muchas cosas que tenemos improntadas, pero el Señor ahora está cortando porque me parece que está llevando a la iglesia a manifestar un fruto mayor de lo que ha manifestado, pero lo está haciendo con aquellos que dan fruto, porque también lo que uno ve, lo que uno mira es de que hay, o sea, obviamente hay otras maneras de ver esto que está pasando, y a mí me parece que cuando no discernimos bien lo que el Señor está haciendo, pues nos perdemos ese privilegio de comprender o de recibir lo que el Señor nos quiere estar mostrando en este tiempo. No sé si me expliqué, Sí, pero claro, me parece... Claro. Ahorita va a haber la oportunidad de seguir ampliando. Así Juan es. Carlos, hasta Colombia, ¿ves un proceso de purificación en los corazones, Juan Carlos? Así es, amado apóstol. Efectivamente, yo puedo ver que el Señor está purificando a sus hijos, a sus ministros, desde tres aspectos importantes. Número uno, Él quiso quitar nuestras agendas para establecer la suya. Tenemos un montón de cosas en nuestra agenda de todo el año y siempre queremos actuar de acuerdo a lo que planeamos. Pero con esta pandemia yo considero que nuestras agendas quedaron a un lado y la agenda del Señor se está estableciendo. Tiene que ver con purificarnos. Segundo, en la parte de la dependencia de Dios, porque seamos honestos, en estos tiempos en los cuales no podemos usar nuestros auditorios, la economía se baja un poco, ¿verdad? Y allí también podemos como determinar si realmente dependíamos del Señor o dependíamos de los ingresos de la congregación o de lo que podamos hacer. También Dios en esa área nos está purificando, que dependamos de Él porque Él es nuestro proveedor por excelencia. Él suple para lo que necesitamos. En tercer aspecto también considero que el Señor está purificando a muchos hijos todavía que todavía tienen sus ojos puestos en el auditorio como tal, a lo que llaman templo, el salón. Entonces muchos todavía dicen, ay, pero ¿cuándo volveremos a congregarnos? Y considero que en estas tres áreas Dios está purificándonos, porque si algo es importante
es que Él tenga la preeminencia en todo, que Cristo sea el preeminente en todo. Entonces, considero, mis amados, que en eso Dios nos está purificando a nosotros mismos. Gracias. Así es, claro que sí. Coincidimos. ¿Quién más ve algo que esté purificando el Señor? El joven Rosales quería participar y luego el pastor Sergio. Sí, buenas tardes a todos, apóstol, buenas tardes, pastores. Sí, Hola, Arturo. nos podemos mirar que muchas estructuras de religión están cayendo con esta situación que estamos viviendo. Creo que es aquí donde los verdaderos hijos de Dios tienen que comenzar a manifestar lo que verdaderamente portamos. Y es importante lo que están comentando los pastores, cómo la agenda de Dios se impone, y es lo que nosotros debemos alinearnos a la agenda que Dios nos está marcando y ser entendidos de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Creo yo que es tiempo que la iglesia se comience a manifestar más fuertemente fuera del templo, en las casas, en los hogares, en la familia, y ahí es donde Dios va a comenzar a operar de una manera todavía más fuerte. Creo que todos los ministros estamos viendo esto, entendidos, ¿verdad? Viendo esto como una oportunidad de manifestar a Cristo fuera de los templos, apóstol. Así es, fuera de esos edificios, ¿verdad? Pastor Sergio, adelante. No se oye. Ok, a ver ahí. Ahí ya. Sí, Ok. adelante. Sí, abonando un poquito a todo lo que se ha comentado, pues es muy interesante el ver cómo se están dando todos estos cambios, ¿no? Aún y cuando sabemos también que hay ministros que de alguna manera están interpretando esto de una manera fatalista, pues bueno, también hay muchos otros que estamos hablando de lo que es real y verdadero en nosotros, de lo que viene siendo el estar confiados, el saber que Dios se está manifestando a través de la eclesía, que a través de nosotros puede traer paz, puede traer seguridad a otras personas. Entonces, hay tantas cosas buenas también que están sucediendo. Y les digo, abonando a todo lo que ya se ha dicho, ¿no? El no tener ya esas agendas personales, el saber que todo esto tiene que girar realmente de una manera cristocéntrica, ¿verdad? Y pues creo que está reformando muchas cosas en la manera de pensar, tanto de los ministros como también de la gente misma. El hecho de que aparentemente esto iba a detener el avance, pues parece que ha sido todo lo contrario. Ha habido un avance extraordinario por medio de redes sociales, ha habido una exposición extraordinaria. Hace poquito tuvimos el evento donde estuvo participando usted, apóstol, junto con los demás expositores, que fue algo extraordinario, con un alcance magnífico. Ahorita también nos puede comentar de eso. Y es impresionante cómo Dios puede utilizar estos tiempos que aparentemente son de crisis, bueno, aunque lo sean, para realmente establecer su voluntad, que Él sea glorificado en medio de todas las cosas. Y definitivamente que esto está trayendo cambios. La gente está anhelando el volver volver a estar juntos nuevamente en las congregaciones. Hay tantas cosas, ¿no? De las cuales podemos ver que están sucediendo en este tiempo. Pastor Julio César, adelante. Gracias, Pastor Sergio. Sí, pues también, apóstol, coincido con todos los comentarios que cada compañero, cada pastor ha dicho. Yo en lo particular, mi esposa y un servidor estamos percibiendo, ¿no? De la purificación de los corazones. Y creo que sin duda hay una grande realidad, y es que, como bien lo dijo pastor invitado de Colombia, que si hay algo fuerte que Dios está tratando es quitarnos la agenda personalizada de cada uno de nosotros y empezar a extender el reino a través de la agenda de Dios. Algo que en nuestros corazones Dios ha estado tratando, apóstoles, que si nosotros hemos estado haciendo un trabajo particular del avance del reino en cada ciudad donde cada uno estamos, y de alguna manera Dios nos ha dado la oportunidad de traer luz al entendimiento de cada creyente, yo
tomando de referencia la red Rema, a la cual usted está asociado, es un impacto tremendo cuando ven que diferentes ministerios con diferentes gracias se unen con un solo propósito. Siento yo que Dios de alguna manera nos está llevando a darnos cuenta qué tan importantes somos nosotros como familia de hacer estos enlaces y de que nuestra congregación vea esa unidad que tenemos con otros consiervos, esa misma unidad que nosotros estamos manifestando, la estamos transmitiendo a nuestros congregantes para empezar una funcionalidad como cuerpo que somos, porque a veces cada uno de nosotros hacemos nuestras actividades independientes y aunque somos una familia, pero cada quien hacemos las actividades. Como pongo un ejemplo, yo a veces no sé lo que el pastor Juan Carlos García está haciendo allá en su ciudad, no sé lo que Yoki está haciendo en San Diego, no sé lo que el pastor Arturo Landeros está haciendo en Durango. Entonces yo creo que esto también lo tenemos que incluir en el trato que Dios está haciendo, darnos cuenta de la importancia que tenemos como familia a nivel cuerpo corporativo, de tener esa unidad, ¿no? De ser amalgamados unos con otros y sin duda apoyarnos unos a otros. Claro, así debe ser. Fíjense qué interesante que cuando desde Ezequiel se habla y se profetiza sobre el nuevo pacto, él dice que le daría a los participantes de este nuevo pacto, lo voy a parafrasear, pondría sus leyes y sus pensamientos en sus mentes y en sus corazones. ¿Qué pueden diferenciar? Es una pregunta no tan sencilla, es técnica, pero pues yo sé que ustedes se las comen ardiendo ni las agarran en el aire, se dice acá en México. ¿Podremos notar alguna diferencia entre lo que es la mente de Cristo y el corazón de Dios? Ay, Pedro. La vara alta, apóstol. ¿Eh? Puso la vara alta, ¿no? Bueno, pero vamos a platicarlo, hombre. Adelante, Yoki. Yoki, nomás quítale el micrófono, por favor. Adelante. Sí, perdón, lo que quisiera es que antes de entrar a esa pregunta tan profunda, yo quisiera compartir algo del tema de lo que se estaba compartiendo y algo de lo que Pedro dijo y usted también, y estoy de acuerdo con lo que dijeron de la separación, pero aparte de la separación, Dios está trayendo una definición a su cuerpo, no solamente separando, sino definiendo. Ayer tuve la experiencia de que un pastor me llamó, no de San Diego, para no dar detalle, pero no de San Diego, y me llamó y me dijo que quería hablar conmigo porque no tenía con quién hablar, no tenía con quién expresarse lo que él estaba sintiendo. Y cuando este hombre empieza a hablarme, me empieza a hablar de que está cansado totalmente del sistema tradicional y de cómo él se le están abriendo los ojos y él está entendiendo que hay que salir de ese sistema, que él ya está incómodo con la forma en que se están llevando las cosas. Entonces yo le digo, pues bienvenido porque no eres el único que estás ahí, yo también estuve ahí. Entonces me dice, yo quiero dejar de ir a la congregación. Entonces yo le digo, no dejes de ir a la congregación. Con mucha humildad te doy este consejo. Y le conté un poquito del proceso mío cuando comencé a hacer la transición, aún estando pastoreando y teniendo la congregación, donde yo tenía que ir cada domingo con unas grandes batallas, con unas grandes luchas, entendiendo yo primero que tenía que yo ser procesado, que lo que Dios iba a estar gestando en la congregación Gran Rey no lo podía hacer por medio de usted ni por medio de otras personas, lo tenía que gestar a través de nosotros, ¿verdad? Que estamos liderando. Entonces yo le digo, no abortes, cuidado de no abortar el proceso, porque en los procesos de gestación, si se abortan, entonces no se llega al destino. Entonces yo creo que es una época que estamos viviendo de separación y de definición que van a dar luz a los hijos de Dios. Totalmente de acuerdo, Yoki. Aquí fíjate qué interesante, cómo estamos percibiendo lo que él está haciendo. Aquí donde ahorita quiero entrar a una dinámica, cómo nos sumamos a lo que él está haciendo, ¿verdad?
pero primero percibir. No quiero ser sumamente teológico y mucho menos, ¿cómo se dice? Dogmático. Pero yo veo que desde la mente de Cristo recibimos instrucciones, recibimos estrategias, recibimos ideas creativas, recibimos precisión, pero del corazón de Dios recibimos todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que está conectado a la intención correcta de la naturaleza, de la expresión, de la perfección del carácter de Cristo. Y para mí es un poco triste porque coincido que Dios está depurando, ver cómo mucha gente inclusive que ha entrado a esta parte, a este conocimiento de la verdad presente, que lo esté bien, algunos de ellos los están viendo como una moda o un mover en el cual no hay que quedarse atrás. Entonces, pues hay un lenguaje de la verdad presente, pero por mi experiencia y sin que suene a juicio, puedo ver cómo muchos corazones todavía no tienen el corazón de Dios. Todavía se ve en algunos casos muy notorios, y quiero ser insistente, no estoy juzgando personas, sino cómo se ve que hay corazones que todavía tienen, hablando de esa agenda propia, principalmente no la veo la agenda desde el punto de vista de administración de tiempo, sino de promocionarse a sí mismos, de tomar plataformas para ser conocidos ellos, inclusive que alguna gente o algunas personas entran a las redes con un fin completamente político. ¿A qué le llamo fin político? No de la política de gubernamental que es necesaria que los hijos de Dios entremos, sino para en algunas redes tomar posiciones, proyectarse, ser más unos que los otros. Entonces esta reforma, si no adquiere el corazón de Dios, va a haber un aborto. ¿Por qué? Porque esas personas tarde o temprano, como Dios protege su propósito, se evidenciará tarde o temprano ese corazón que no tiene la intención correcta. Entonces, para mí el corazón de Dios tiene que ver con lo que, entre comillas, Él siente, no nomás lo que Él piensa. Y creo que en esta purificación, y ahí vamos todos, por favor, entendámoslos así, Dios está renovando las intenciones del corazón, porque la Escritura dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Este espíritu yo lo relaciono con lo que está antes de la ejecución de un pensamiento. ¿Qué es lo que está antes de la ejecución de un pensamiento? Una intención. Para que esta reforma corra, las intenciones tienen que ser correctas. Y en estas agendas personales, que vuelvo a repetir, desde un enfoque no de administración del tiempo, sino realmente a quién queremos expresar, a quién queremos que sea conocido, la iglesia tiene que ser purificada. En la epístola de Pedro dice que nosotros fuimos comprados para una cosa, para hacer conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Si se fijan, no dice para hacer conocer las virtudes propias, sino que seamos aquellos que lo expresan a Él para que las virtudes de Él sean conocidos. Entonces los corazones de muchos van a quedar también en manifiesto, no como un juicio de condenación, sino de purificación. No sé si alguien quiera ahondar un poquito más de este corazón de Dios. Adelante, Cristian. Gracias, gracias a Apóstol por la palabra. Dentro de esta alineación, yo creo y mi sentir es que el corazón de Dios está alineado lógicamente a la mente de Cristo, ya que uno mismo es de la misma forma que nuestra palabra o que nuestra boca habla conforme a lo que nosotros o lo que nuestro corazón tiene. Sin embargo, lo que nuestro corazón tiene que ser transmitido a nuestra mente, porque la palabra es una acción, es un pensamiento, la cual es transmitido a través de nuestra palabra, creando una acción, ¿verdad? Entonces, de igual forma nosotros como hijos de Dios
con ese corazón, el corazón de Dios, es transmitido a la mente de Cristo, poniéndolo en acción a través de nosotros, sus hijos, para que podamos desarrollar y podamos poner en práctica precisamente esa acción, la cual nos está transmitiendo, el cual viene en una forma lineal, corazón, mente y acción, y esa acción es establecida y puesta por nosotros, sus hijos, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde creen que se puede desviar el corazón? ¿Dónde creen? Si Dios va a alinear, ¿en dónde se pudo desviar ese corazón? Pastor Pedro. Sí, creo, apóstol, que el tema es de vital importancia. Creo que el corazón de Dios es un corazón netamente amoroso, es un corazón dador, es un corazón que está derramado por nosotros. Y la mente de Cristo es la que interpreta ese corazón y, como usted bien lo decía, lleva la información, pero la lleva a nosotros porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el papel que jugamos nosotros, y cuando digo nosotros es los hijos, cuando digo nosotros hablo de la iglesia, es fundamental, pero se puede desviar en el entendimiento, se puede desviar en el egoísmo, se puede desviar, como decía el pastor Juan Carlos, en la agenda personal, se puede desviar en desconocer nuestra asignación enmarcada dentro del propósito eterno y querer que sea más importante nuestra asignación que el propósito eterno. Ahí, si nos permitimos desviarnos de ese camino que es el propósito eterno, si nos permitimos desviarnos de ese cajón de acción o ese panorama de acción que nos presenta Dios en el propósito eterno, darlo a conocer como Padre, habiendo sido impartido en la iglesia, entonces fácilmente saldremos del carril, estaremos pedaleando, trabajando, haciendo cosas en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento, pero sin ningún fruto. Estaremos luchando a dentelladas por la provisión que no nos va a ser dada. Podremos conseguir alguna, pero no nos va a ser dada de parte del cielo porque estamos operando fuera de contexto, porque estamos operando fuera de propósito. Y entonces ahí vendrá en algún punto, para parafrasear la Biblia, el lloro del crujir de dientes. Es decir, estaremos apretando dientes a toda hora, estaremos que sea penando por cosas sin poder entrar en el carril correcto de entendimiento, apóstol. Creo que por ahí debe ser nuestro fluir en el espíritu. Sí, fíjese qué interesante cuando el apóstol Pedro dice que él ha entendido finalmente lo que Pablo habla, pero da un dato muy interesante. Dice que esta revelación que por fin le cae, dice que no lo expresa directamente como que está preocupado, pero ¿quién se acuerda lo que dice despuesito de lo que dice que él ya ha entendido esto que Pablo, esto que Pablo había entendido, creía? ¿Quién se acuerda qué es lo que después dice? Y el que lo diga bien, mi esposa le va a preparar un pollo asado. Ya ahorita la voy a mandar a que ponga el carbón. Creo que ¿Quién se hablaba, acuerda qué es lo que declara después de esto? Jorge. no sé si comenta que después de eso, como que él identifica que hay un poco de vanagloria o de orgullo por las revelaciones. Es lo que dice, me voy a ganar el pollo yo, ¿eh? Ok, casi dice, lo gano. Sí, pero ibas bien. Dice que los indoctos tuercen. Oh, ya. ¿Sí se acuerdan esto? Sí. El indocto, claro que no tiene un entendimiento, pero normalmente el indocto no nada más no tiene un entendimiento, sino que el torcer esto, ¿a qué creen que está ligado? A intereses personales. Claro, es que el corazón no se ha alineado. Cuando tú tuerces una información, es porque generalmente estás filtrándole a través de tus propios intereses o aquello que no quieres que Dios toque. Entonces, este tiempo donde realmente la reforma es tan importante, va a requerir una limpieza, una purificación de las intenciones del corazón.
va a ser muy importante que nosotros le permitamos al Espíritu entender que el que se alinea a lo que Él quiere y a lo que Él siente, y lo quiero decir entre comillas porque no lo podemos rebajar a un sentimiento humano, sino a la naturaleza que Él expresa, que es amor. Este ministro que esté actuando en esos códigos, creo que va a progresar mucho. Y creo no nada más eso, lo que decía Pedro desde el principio, lo que decía Yoki, Dios iba a empezar a marcar una diferencia, no solamente entre los que saben, sino entre los que quieren hacer lo correcto. Voy a ampliar un poquito, Pastor Sergio. ¿Qué revelación creen que batalló más Pedro para poder entender lo que Pablo entendía? ¿Qué creen ustedes que fue lo que batalló más Pedro para entender lo que Pablo ya entendía? Pastor Juan Carlos de Colombia, ¿tú qué crees? ¿Dónde estaba atorado Pedro? Bueno, para responder la pregunta, apóstol, me gustaría hablar un poquito también de lo que usted dijo antes, del corazón de Dios. Sí, claro. Y pues sabemos que el corazón de Dios ha tenido una intención desde la eternidad, y es que su Hijo sea conocido, que Cristo sea preeminente en todos. Entonces, cuando nosotros tenemos la vida de Dios, que es Cristo en nosotros, y operamos de la mente de Cristo, estamos complaciendo, por así decirlo, el deseo del corazón de Dios, ¿no? Entonces, que a mayor entendimiento de la vida que tenemos y mayor expresión de Cristo, nos alineamos al corazón de Dios, y desde la mente de Cristo conocemos realmente y entendemos las estrategias que el Señor tiene para con nosotros. Y con base en ¿qué fue lo que batalló más Pedro? Yo creo que Pedro batalló mucho, primero en que para él fue muy difícil desde sus comienzos aceptar que Dios también nos diera entrada a los gentiles como pueblo de él. Le fue muy complicado también a Pedro aceptar también el que la gracia era tan poderosa que no tenía nada que ver con rudimentos de la ley judía ni del judaísmo, sino con una vida superior. Entonces Pedro luchó fue más que todo en poder aceptar que no era el judaísmo, sino que era la revelación de Cristo a una nación santa que no tiene que ver nada con razas ni con nombres, sino con su realidad de vida. Creo que fue la parte más dura de Pedro. De acuerdo, y ahí vamos a entrar un poquito más, pero antes quiero darle la participación al Pastor Sergio porque quería comentar algo. Así es, pues más que nada quiero transmitir algo que el pastor Juan Humano ha escrito. Al parecer ha tenido ahí un problemita él con su audio, pero tiene una participación y se las quiero compartir. Adelante. Dice el pastor Juan Humano desde Salta, Argentina. Dice, ¿cómo están, amada familia? Del tema anterior, creemos también que el avance de la luz está desnudando toda estructura fuera del diseño de Dios y evidenciando los cimientos de arena sobre la cual muchos estaban constituidos. Este es el mejor tiempo, como dice la palabra. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer. Muchos están tratando ellos de posicionarse con sus estructuras humanas, siguiendo sus propias agendas para su propio posicionamiento personal, pero estamos convencidos en Dios que el avance de la luz de esta verdad general, el amanecer o el despertar para muchos, está ocurriendo. Y dice también que el apóstol Pedro estaba parado todavía en la cultura y tradiciones judías. Él todavía estaba judaizando. Y bueno, pues el pastor Pedro González también hizo un comentario ahí en el entendimiento de la justicia del reino. Es lo que comentaban aquí por el chat. Creo que me uno a esos dos puntos. Todavía judaizaba, claro que sí. Saludos hasta Argentina al pastor Juan Humano. Pero creo que algo que se le revela a él, porque después lo vemos que dice que todas las promesas que estaban hechas en el Antiguo Testamento, hemos recibido la más grande que a él se le revela, que es compartir la naturaleza divina. Ustedes lo pueden ver ahí en la carta de Pedro, segunda de Pedro, y a él se le revela que ahora participamos de esta vida que decía Juan Carlos, pero también participamos de una justificación ahora por medio de la fe. Creo que definitivamente para Pedro esto no fue sencillo. Pedro estuvo viendo a Jesús de Nazaret durante 3 años cumpliendo la ley, viviendo como un judío hasta cierto punto, por supuesto, pero
cuando viene la justificación por gracia, que ahora viene un reposicionamiento por medio de esta justificación, el indocto la tuerce. El indocto tuerce esto de una justificación por fe. Y aquí voy a hablar de un tema fuerte que normalmente no hablamos mucho en la verdad presente, y no porque no sea importante, sino porque creo que se ha abusado del tema bajo una óptica legalista. Pero ustedes, ¿qué pueden creer que se tuerce hablando de la justificación? Si alguien me contesta exactamente esta pregunta, ¿verdad? No otra. El indocto, ¿cómo puede torcer la justificación? Adelante, Pedro. Queriendo que su congregación o aquellos que están recibiendo o siendo edificados de acuerdo a un modelo caduco, estén siempre alcanzando justicia por sus propios medios. Creo que eso es lo más, para mí en este último tiempo, ha sido lo más revelador. Que todas las personas estén, bueno, que algunas personas estén edificando sobre la justicia que es propia. Y es justamente de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos de una manera tan contundente, y en Gálatas. No podemos tratar o llegar a justicia o a ser justificados nunca en nuestros propios medios. Y creo que ahí el indocto se vale de eso, traza su agenda, le sirve bien algunas palabras que saca de contexto, algunos textos que no son fáciles de entender, y los plantea y los bota en la congregación como una forma de manipulación, de seguir en su propia agenda y de ser exaltado él mismo. De acuerdo, creo que es un aspecto de torcer el concepto de justificación. Pastor Sergio. Sí, definitivamente cuando no se entiende la justicia que fue adquirida o que pudimos recibir a través de Jesucristo, pues la gente sigue intentando, ¿verdad? Como bien dice el pastor Pedro, justificarse por obras propias, cuando en realidad las obras que deben de mostrarse en nosotros son obras de justicia, a causa ya de esa nueva naturaleza que hay en nosotros, y no obras producidas por nosotros mismos, porque nosotros somos incapaces de producir justicia. La justicia que hay en nosotros es la manifestación de la justicia de Cristo que nos fue dada. Entonces, pues definitivamente, apóstol, y volviendo muy rapidito a lo de Pedro, pues yo creo que tenía un fuerte problema de definición en cierta etapa de su vida, porque el mismo apóstol Pablo fue muy duro con él, ¿verdad? Y le dijo que era hipócrita, porque cuando estaba con los gentiles podía entender hasta cierto punto y comportarse de alguna manera de acuerdo a esta revelación, pero cuando estaba con los judíos actuaba de una manera diferente. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo nosotros cómo era, ¿verdad? De directo y que no se andaba con rodeos, lo tuvo que llegar a confrontar, ¿verdad? Entonces, como bien lo dijeron, esos esquemas, esos paradigmas y esas cosas que había en su mente, pues podríamos pensar que de alguna manera lo hacían tambalear, pero también yo creo que llegó un punto donde tenía que ya tomar una definición, ¿verdad? Y creo que aún en la actualidad, pues es algo que le cuesta mucho trabajo a muchos ministros, de haber, a pesar de ya tener reveladas ciertas cosas o algo de lo que es este nuevo pacto, pues a veces hablan o se comportan de acuerdo con el grupo con el que están tratando, con la gente que a lo mejor ya entendió lo que es el nuevo pacto, y luego vuelven a los sistemas religiosos y hablan de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que en este tiempo Dios está pues trayendo una redefinición a muchas personas para saber que esto es lo presente, la verdad presente, lo real y lo verdadero para nosotros en este tiempo. Voy a agregar también donde creo que el indocto tuerce el concepto de justicia. Sí, el que se acostumbró a pensar como modelo Pedro cree que es por sus propias obras. Pero antes de entrar a cómo se tuerce también el concepto de la justificación, déjenme les hago una pregunta, y esta va directamente hasta Guayaquil. ¿Está listo, mi querido Michael? Ahí le va la pregunta. ¿La justificación es un fin o es un medio?
Un medio, por supuesto que Exacto, sí. exactamente. ¿Es un medio para qué, Michael? Pues Dios nos estableció, nos levantó como iglesia, como hijo, para nosotros manifestar lo que Él ya había cumplido en el Hijo. Claro. Entonces, la justicia es un medio. ¿Quién más quiere ahondar en eso? Si no es el fin, si no es el medio, ¿quién más me ayuda en eso? Porque aquí es donde el indocto lo tuerce. Adelante, Cristian. Sí, amado apóstol, dentro de todo este proceso, hablando de Pedro, el indocto y ahora la justificación, veo que eso es un proceso de transición. Vemos a Pedro en un proceso de transición donde entra la figura de Jesús, creando esa transición de su cultura a cultura. Proyectando con su vida, con su muerte, con su resurrección, precisamente ese paso de su cultura a cultura del reino, donde él mismo dice: arrepentidos, el reino de Dios está aquí, o sea que ya está propiamente entre nosotros. Entonces, Pedro también, pues, esa revelación que manifestaba era propiamente de una subcultura, la cual ya varios de los pastores han hablado, han manifestado con referente a la vivencia judaica que él se desarrollaba y que él también estaba trabajando. Dentro de los indoctos, dentro de esta misma situación, aún mismo con una revelación del reino, pueden estar en un proceso de transición, y aún hay personas y varias personas que se encuentran en un proceso de transición que todavía no han asumido o no se les ha revelado en su totalidad todo lo que refiere a lo que es cultura de reino y también lo que es justificación. Entonces ahí es donde también esa línea, la cual es sumamente no es horizontal, sino que es vertical, entonces se divide o toma una ruptura, creando precisamente esta falta de concordancia dentro de lo que es una cosa y la otra. Bueno, pero no me han contestado la pregunta. A ver, ¿para qué fuimos justificados? Adelante, Jorgito. Porque aquí ya hay una respuesta de gente, Sí. pero me voy a esperar. Adelante, Jorgito. Sí, yo estuve en un tiempo en una red donde cometimos un error, lo digo con respeto, en el sentido de que vimos la justicia como el fin, como el todo, como por ejemplo, voy a decir algunos aspectos que nos deja la justicia. La justicia nos suelta la herencia, nos posiciona en gobierno, nos abre todos los recursos, nos permite disfrutar la naturaleza divina, la perfección de Cristo, y estamos sentados en los lugares celestiales. Pero no es el fin la justicia. La justicia nos fue dada por un propósito. Entonces, esto mismo que nos suelta la justicia es esa herencia para el propósito eterno, ese gobierno para que Cristo gobierne a través de nosotros, esos recursos para que también sirvan al propósito eterno, esa perfección en nosotros, no para nuestro beneficio, sino para que Cristo sea manifestado. Ese lugares celestiales no para nosotros, sino para que Cristo sea manifestado. Por eso el corazón es bien importante, porque es cierto, somos justos, pero ¿para qué? O sea, somos justos con un fin, y el fin es, como decía, me gustó mucho lo que dijo Juan Carlos Ramírez, porque en el corazón del Padre está manifestarse a través de su Hijo. Entonces esa justicia no es un fin, sino es una condición en donde nos pone para cumplir su propósito eterno. Sí, el indocto va a entrar voy a adelantarles un poquito antes de pasarle a Manuel. Dice Marisol Jara, disculpen que no hemos podido leer tantos comentarios. Espero que nos lo entiendan por el dinamismo mismo del programa. Dice: la justificación es un medio para acceder a su naturaleza genética, herencia, reino, a la vida del Hijo,
para que pudiendo ser partícipes de todo esto, por medio de su justificación, podamos manifestar, como decía Jorge, ¿verdad? Lo que por fe y gracia hemos recibido en nosotros, una dimensión de vida en el Espíritu, claro. Es que ahorita Jorge lo dijo y hay que ponerle el dedo en la llaga, Jorge, porque la gente que ve la justicia como un fin es totalmente egocéntrica. Sí, Cree sí, que el sí. propósito eterno se centra en ellos y que ahora sí, Dios, échale todo lo que yo quiero, pero entran en algo que ahorita voy a comentar, pero de primero Manuel Alvidres, porque se me está desesperando Manuel y no lo quiere, es norteño, no quiero que se enoje. Adelante, Manuel. No se oye. Lo que iba a mencionar es exactamente lo que mencionaste ahorita. Algo que está siendo evidenciado en este tiempo es tanto el egocentrismo como el humanismo. Está siendo revelado, la gente que ha decidido vivir en eso está siendo evidenciada en este tiempo. Lo que causa como mal entendimiento de una justicia es precisamente volver a levantar al hombre en un egocentrismo tal que ahora todo el cielo, todo el funcionamiento del cielo, de lo eterno, funciona para mí. Y pero yo como fundamento, no Cristo, no Dios como fundamento, sino yo mismo. Entonces, ¿para qué yo entiendo que es la justicia? Fuimos justificados para poder entender la intención de Dios, del corazón de Dios, poder interpretar la mente de Cristo y poder nosotros como colaboradores ejecutar lo que en la intención de Dios están haciendo. Bueno, voy a entrar, bueno, Pastor Sergio y luego yo. Adelante. Sí, aparte de todas estas cosas que se han comentado, pues sabemos que Dios es un Dios legal, no legalista, nos ha enseñado en muchas ocasiones, apóstol, y pues la legalidad de Dios para poder operar en la tierra, porque Él se sujeta incluso a lo que Él mismo dice, pues es por medio del ser humano el gobierno manifiesto en la tierra. Y el ser humano no podía de su propia posibilidad el ser justificado. Entonces, la justicia también, obviamente, algo que logró es poder darle la misma naturaleza al hombre que Dios, que Cristo mismo se impartiera en nosotros para tener una legalidad y poder actuar. De nada puede, una cabeza no puede operar si no tiene un cuerpo en el cual operar. Entonces, la eclesía que somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza quien dirige, quien ejecuta los pensamientos, pero a final de cuentas es la eclesía, que ahora somos un organismo vivo de su misma naturaleza, parte de su cuerpo, por medio del cual Cristo se manifiesta y ejecuta aquí en la tierra, tomando en cuenta todo lo que se ha dicho, ¿verdad? De herencia, todas las cosas que hay ya y que están encerradas. Sabemos que la Escritura dice que todo fue encerrado en Cristo y el órgano ejecutor de la voluntad de Cristo mismo o del propósito eterno, que es que el Padre mismo se dé a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que ha sido impartido en su eclesía, es la manera en la que podría ser. Si nosotros no éramos justificados, yo me acuerdo que se usaba mucho, Jorge Maino, ese ejemplo, ¿verdad? Para entender un poquito la justicia. Cristo tiene una naturaleza, el ser humano tenía una naturaleza diferente, no eran compatibles. Entonces, lo que tuvo que hacer Dios por medio de la reconciliación por Jesucristo fue poder limpiar o mejor entendido, hacernos renacer en el espíritu para que fuera eso compatible con Cristo mismo y pudiéramos ser unidos y ahora ser la expresión de Cristo en la tierra, ¿verdad? Hay un mensajito de, bueno, es Pedro, pensé que era el pastor Juan Humano, yo creo que ahorita lo va a comentar Pedro, ahí escribió algo también por el chat. Bueno, me dan chance a mí también de participar porque pues no dejan hablar. Pero solo un minuto. Ok, gracias, Jorgito. Y no tienen que estar de acuerdo, pero ustedes saben que aquí en la red hay libertad de hablar. El concepto de justificación no es perdón, es elevarnos al mismo nivel de Cristo. Y aquí es donde la cabeza truena, porque fuimos elevados en naturaleza, en posición y en autoridad.
realmente, y si alguien no está de acuerdo, no hay problema, lo podemos hablar. Pero realmente la justicia no era un fin, sino que era el medio, y agárrense aquí, ¿verdad? Para operar exactamente como Cristo operó en la tierra. ¿Sí? Con su misma autoridad, con su misma santidad, con el mismo poder, siendo enviados. Y aquí es donde la cabeza truena, porque justicia no es una materia sencilla de entender. Entonces, si no es el fin, sino es el medio para operar idénticamente que Cristo, los indoctos lo tuercen y creen que justicia es un estado donde pueden hacer lo que quieran, al cabo ya están perdonados. Inclusive no nada más hacer lo que quieran, sino no hacer nada. El indocto tuerce la justificación y dice, pues yo voy a ser como el árbol que está plantado junto a ríos de agua. Nomás estoy plantado y solita las cosas se van a dar. Es un mal entendimiento de justicia, porque esta gente termina siendo improductiva, emocional, porque entonces creen que fueron justificados. Algunos de ustedes me van a entender que en esas plataformas donde la justicia la ven como un fin y no como un medio, continuamente están hablando de que son abrazados por el Padre, que el Padre los ama de una manera única, pero no han entendido que si toda la vida vamos a estar esperando el abrazo del Padre, pues es que no hemos entendido nuestra posición de reyes para ejecutar algo en la tierra. Entonces, el indocto en justicia va a caer en una autojustificación tarde o temprano de no hacer nada, de no ser productivo, y ojo porque esto es fuerte lo que voy a decir, de no manifestar una santidad que ya está impartida en nosotros. Entonces se viven vidas muy carnales, el que tuerce la justicia. No sé si alguien no esté de acuerdo, no hay ningún problema. Si alguien quiere, hace rato que no oigo a Juan Carlos García, no sé si quiere hablar algo, Juan Carlos Chávez. Adelante, Juan Carlos García y Luceli. Creo que sí, apóstol, es muy importante el entender la justicia realmente. Si no entendemos que estamos aquí por causa del propósito, y si no entendemos el propósito, realmente no estamos aquí. La justicia no se nos dio, no se nos impartió para no hacer nada, sino precisamente para poder ser productivos, para poder darlo a conocer a Él. O sea, definitivamente así es. Y no Totalmente es para de que acuerdo. nosotros sintamos, no es para que nosotros nos sintamos el centro del universo, ¿no? O para nuestros propios beneficios, o para autojustificarnos, sino para manifestar la vida del Espíritu, la vida de Él, y darlo a conocer en todo tiempo y en todo lugar. Claro, como elementos gubernamentales. Carlos Chávez, no has participado, adelante. Y dice segunda de Pedro, hay una versión donde habla sobre el inestable, dice los ignorantes y los inestables tuercen. ¿Y cuánto problema hay hoy en día en esta verdad que hay mucha gente que es inestable y ven la cuestión de la justificación como algo personal, de proyección personal? Se sienten el José del Antiguo Testamento con la túnica de colores, en donde todos los demás tienen que rendir decías, en donde todas las demás tienen que son los únicos a los cuales se les puede consultar. Y todo esto lo proyectan como algo personal. Yo soy José, todos los demás son hermanos que tienen que reconocerme en dónde estoy posicionado, a dónde he sido puesto, mi túnica de colores, y todos se tienen que doblegar ante mí. Y eso habla de una inestabilidad increíble. Por eso yo creo que la palabra
sin temor a equivocarme, y es algo que debe de estar para nosotros taladrando el corazón. Tenemos que no dejar la ignorancia, que dice segunda de Pedro 16, los ignorantes y los inestables tuercen. Debemos de dejar la ignorancia primeramente y convertirnos en gente que recibe una revelación y que la pone por obra, y luego dejar a un lado la inestabilidad, porque esto es algo que nosotros los que estamos al frente de un ministerio se nota cuando hay inestabilidad, cuando no estamos sobre lo mismo. Ok, gracias. Quisiera darle también participación a los Cáceres, Sergio, porque no han hablado, ¿sí? ¿Qué opinan de cómo tuerce el indocto esta justicia, jóvenes Cáceres? No se oye. No se oye. Tienen que activar el micrófono. Nosotros no hace mucho que estamos y bueno, nos gusta escuchar porque hay muchas cosas en nuestra mente que tenemos que ir cambiando. No hace más o menos un año que estamos en esto, que estamos escuchando al apóstol Rafael y estamos escuchando, y yo creo que como el apóstol Pedro, yo escuchaba leyendo las cartas de Pedro que él estuvo con Jesús y Jesús le tenía que hablar con parábolas para que ellos pudieran entender. Pero yo creo que Pablo, él recibía directamente en su espíritu y él lo hablaba así sueltamente, y la gente hoy en día, los pastores, y me incluyo, torcíamos la palabra porque hablamos a lo que entendíamos, pero no de las cosas que realmente son. Porque, ¿cómo le puedo explicar? Que hablamos de acuerdo a lo que entendíamos en la palabra. Por eso hoy está toda la confusión en los pastores de no entender, porque hoy se entiende por Cristo que habita en nosotros, por el Espíritu. Se entiende todas esas cosas. Y por eso que a veces torcemos la palabra de Dios. Así es, muchas gracias, Pastor Miguel. Pastor Sergio. Sí, apóstol, pues prácticamente el tiempo se nos ha terminado, pero hay una pregunta en la transmisión. Adelante, y me gustaría ver si puede ayudarnos a contestarla. Nuevamente, disculpas a todos los demás, no hay el tiempo, ¿verdad? Y avanzan muy rápido los comentarios, pero dice Arley Vázquez, el hombre tiene o tenía naturaleza adámica. Si se afirma que tenía, ¿por qué en los redimidos aún se ven expresiones de Adán? Sí, porque cuando la escritura habla de la antigua naturaleza, está hablando de la antigua naturaleza en el espíritu. En esa antigua naturaleza en el espíritu, al haber muerto, estábamos muertos, deshabilitados de la vida de Dios, pero también esa muerte se hace oficial en la cruz. Ahí fue crucificado el espíritu, nuestro espíritu que estaba en Adán, un espíritu deshabilitado. De manera orgánica se habilita hasta que viene la vida de Cristo, pero de manera legal la cruz oficializa nuestra muerte. Y por eso Pablo dice que con Cristo está juntamente crucificado. En la cruz se hace oficial y se hace legal nuestra muerte, que de manera práctica era una deshabilitación. Pero seguimos operando en un alma que todavía tiene componentes adámicos, donde todavía no está el gobierno de Cristo presente. El alma tiene todavía componentes adámicos mientras no vaya muriendo definitivamente a lo que no procede de la naturaleza de Cristo que está en nuestro espíritu. Y no se diga este cuerpo todavía tiene características de la caída, que la escritura lo describe, que este cuerpo se va desgastando día a día,
¿Por qué? Porque el cuerpo se va desgastando por causa de la segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía que operó en la creación después de la rebelión contra Dios, ¿verdad? Por eso los que creemos en la resurrección del cuerpo estamos esperando esta redención de nuestro cuerpo también para tener el mismo cuerpo que tuvo Jesús después de su resurrección. Se nos fue el tiempo a todos. Me voy a quedar aquí con esto porque para mí va a ser muy importante esto. También cuando se es indocto en el aspecto de la justicia, pues la manifestación de la santidad que ya tenemos es deficiente. Y por eso estamos hablando de este realineamiento que Dios está trayendo desde las intenciones del corazón y de manifestar la perfección. Llámele también santidad que ya opera en nosotros. Les mando un abrazo gordos a todos. Gracias por haber participado. Pero pues sí quisiera que nuestro invitado de hoy se despida, ¿verdad? Pastor Juan Carlos Ramírez, muchas gracias por haber participado. Amén. Gracias, apóstol, por la invitación. La verdad, fui muy edificado en esta hora, este tiempo acá. Y me parece un grupo maravilloso. Yo sé que cada uno de ustedes manifiesta el entendimiento de la vida de Cristo y eso es glorioso. Y ser parte de la familia, aunque no nos conozcamos personalmente, pero ser parte de la familia en el Espíritu es maravilloso. Gracias a todos por aceptarme acá en este grupo y bendecidos. Un abrazo para ti y tu familia. A todos un abrazo gordo, se les ama, gracias. Estemos pendientes para la siguiente transmisión. Bendecidos. Saludos. Muy bueno.